repito, vuelvo a felicitarlos a ustedes, el empeño que muestran por aprender, por adquirir los conocimientos, por aprender los temas, por asimilar, ¿verdad?, los diferentes datos e informaciones de los cursos. Mis felicitaciones por el esfuerzo, por las ganas, por el empeño que ustedes ponen definitivamente. Saludo, ¿no? Siempre saludo a los muchachos que me escriben en el chat. Buenas tardes, Carla, Micaela, Alessandro, Lorena. Buenas tardes con ustedes, claro que sí. Y entonces vamos a empezar. Siempre el consejo que uno les puede dar es que por ejemplo, ahora que vamos a empezar la sesión, ¿no?, apagar los celulares o dejar los celulares a un lado. Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿para qué? Para no distraernos, ¿no?, para poder asimilar de la mejor manera los conocimientos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, así es. Perfecto, entonces de esa manera. Bien, vamos a ver. Entonces, sí, incluso hay muchachos que dejan, ¿no?, sus celulares en un cajón o en otra habitación. ¿Para qué? Justamente para no distraerse, ¿no? Y al no distraerse, asimilan más rápido incluso los conocimientos. Bueno, vamos a ver entonces por acá. Hoy día tenemos que ver la segunda parte de la Edad Moderna, ¿no? En la sesión anterior habíamos avanzado con lo que fue las altas culturas americanas y también lo que es los descubrimientos geográficos, ¿no? Entonces hoy día lo que vamos a avanzar es el humanismo, el renacimiento, la reforma y la contrarreforma, o sea, prácticamente 4 temas, pero vamos a avanzarlo de la mejor manera, ¿ya? Empezamos entonces el humanismo. Muy bien. Bueno, lo que tenemos que indicar, muchachos, es que el humanismo fue un movimiento cultural, ideológico, de fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. El humanismo tiene que ver mucho con la revalorización del ser humano, con una nueva forma de ver la vida, las cosas, la realidad. El humanismo también tiene que ver con el cambio económico-social que se estaba dando en Europa, con la aparición y el protagonismo, ¿no?, cada vez más notorio de un nuevo sector social, ¿no?, a quien se le llama la burguesía. Y se refiere burguesía, o sea, comerciantes, artesanos, banqueros, financistas, ¿no? Entonces, gente que tenía no solamente una forma nueva de hacer dinero, ¿no?, o nuevas prácticas económicas, sino una nueva visión de la vida, de las cosas, ¿no? Una visión menos religiosa, una visión más práctica, una visión quizá incluso, ¿no?, más humana, ¿no?, de las cosas. Porque recordemos que en la Edad Media bastante, ¿no?, el punto de vista religioso, bastante el predominio ideológico, ¿no?, de la Iglesia Católica. En cambio, con el humanismo Europa se aleja de eso y más bien plantean, digamos, argumentos más apegados al ser humano, ¿no?, a los defectos del ser humano, a las vivencias del ser humano, ya no tanto a la fe, ya no tanto a la religiosidad, ¿no?, sino aspectos más, de repente, qué sé yo, ¿no?, más prácticos o incluso, ¿no?, más de repente mundanos, problemas del ser humano, incluso de repente problemas de repente no de tipo casi morales, por decir una palabra, lo que refiero a los aspectos negativos, ¿no?, de la conducta humana. Todo eso se va a ver
en el humanismo, ¿no? Entonces, definitivamente el humanismo marca un rompimiento, ¿no? Con la forma de pensar que se tenía en la Edad Media, ¿no? Una forma de pensar más religiosa, mucho más católica, ¿no? Relacionada a la fe. Claro, entonces, y vuelvo a repetirte que el humanismo tiene como sector social protagonista a la burguesía. Así es, sobre todo la burguesía del norte de Italia, ¿no? Lo que la sesión anterior o sesiones anteriores habíamos llamado la Liga Lombarda, ¿no? Del norte de Italia. Recordemos que en esa Liga Lombarda, en el norte de Italia, venían muchos productos de Oriente a los puertos de Venecia, de Génova, productos lujosos, ¿eh? Pólvora, perfumes, las especias, entre otros, ¿no? Entonces había bastante dinero en el norte de Italia, Génova, Venecia, Milán, Florencia, y entonces son justamente esta gente adinerada la que va a impulsar el humanismo con su dinero, ¿no? Con su forma de entender las cosas, con su dinero, claro que sí, y entonces también van a tener un protagonismo, ¿no? La burguesía. Precisamente el humanismo empieza en Florencia, igual que el Renacimiento, empiezan en Florencia, norte de Italia. Listo, vamos a ver entonces. Acá está, ¿no? Mira, dice el humanismo, movimiento de renovación intelectual con pretensiones clásicas y centrado en las características humanas, ¿no? Siglo XIV al siglo XVI y apoyado por la burguesía. Se pone como origen, ¿no? Factores del humanismo, la presencia de los mecenas. Los mecenas era precisamente gente adinerada que impulsaba el arte, que impulsaba el conocimiento. Por ejemplo, en Florencia, la familia Médicis. Entonces, por ejemplo, Cosme de Médicis, que era un famoso banquero, él construye una biblioteca pública en Florencia para que la gente vaya, estudie, busque conocimientos, ¿no? Y su nieto, Lorenzo de Médicis, apoyó y financió bastantes artistas, uno de ellos, Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo. Esos son los mecenas, muy bien. En Milán estaba el duque Ludovico Sforza, el papa, por ejemplo. Los papas no eran burgueses para nada, pero los papas también mantuvieron artistas, fueron mecenas, ¿no? Así es. Entonces los mecenas hicieron posible, ¿no? Que prosperen los artistas, que pueda desarrollarse, ¿no? El humanismo y el renacimiento. Dice estabilidad de las ciudades, sobre todo en Florencia, sí, porque, repito, en Florencia se inicia el humanismo y el renacimiento, ambos movimientos. Migración de intelectuales, se refiere a la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla en 1453, ¿no? En manos de los turcos otomanos, ¿no? Así es. Recuerda que la caída de Constantinopla marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿verdad? Claro que sí. Ya, pero obviamente cuando cae Constantinopla no fue de un momento a otro. Recordemos que los turcos otomanos ya de hacía décadas antes habían estado intentando tomar la ciudad de Constantinopla. Y Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, cada vez era más débil, cada vez demostraba más debilidad. Entonces ya para muchos era inevitable la caída de Constantinopla. Y en ese sentido muchos intelectuales bizantinos migraron, ¿no? Al ver próxima la caída de la ciudad, muchos intelectuales bizantinos huyeron prácticamente. ¿A dónde? Al norte italiano, a Génova, a Venecia, a Milán, a Florencia, a esos lugares. Migraron llevando su conocimiento. Por ejemplo, un estudioso bizantino llevó la Ilíada, una copia casi original de la Ilíada, o en tal caso muy antigua, que no había en Europa, que había desaparecido debido a las migraciones bárbaras y todo eso, ¿no? Entonces, sí,
llevaron textos griegos, textos romanos al norte italiano y enriquecieron, ¿no?, la cultura en esa región, ¿no? Y posibilitaron con esos conocimientos estos intelectuales bizantinos que, ¿no?, impulsaron el humanismo y el renacimiento. Vemos acá algunos personajes. Dante Alighieri, por ejemplo, se le considera un precursor del humanismo. Claro que sí. Petrarca, este señor de acá, es considerado y indicado como el padre o patriarca del humanismo. Erasmo de Rotterdam, que está aquí, es considerado el príncipe, o sea, el máximo representante del humanismo. Giovanni Boccaccio tiene un libro muy bueno, el de Camerón, que forma parte de este humanismo, ¿no? Así es. Dime, te escucho, ¿qué pasó? Sí, sí, porque... Dime. Es que Petrarca, Petrarca de una u otra manera inicia el humanismo. Petrarca de una u otra manera da un impulso fuerte al humanismo. Francesco Petrarca. ¿Ya? El otro señor, Erasmo de Rotterdam, hace una obra muy buena que para muchos es, digamos, la obra más importante, que es el Elogio a la Locura. Me refiero a Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que Erasmo de Rotterdam también hace otras obras hablando de diferentes aspectos del ser humano. Entonces, Petrarca es considerado el padre o patriarca porque él impulsa el humanismo desde Florencia. Y Erasmo de Rotterdam es el máximo representante porque sus obras son consideradas las mejores del humanismo, ¿no? Por eso hacen esa diferencia. Vamos con las características. Mira, ya vimos los factores de creación del humanismo, ¿no? La prosperidad de las ciudades del norte de Italia, ¿no? Los mecenas, la migración de intelectuales bizantinos, ¿no? Hemos visto eso. También habría que agregar la imprenta. La imprenta, que fue un invento de Johannes Gutenberg, ¿verdad? Y cuyo primer libro impreso fue la Biblia de 42 líneas, así se le llama, Biblia de 42 líneas. Y que los primeros libros impresos se les llama incunables, ¿sí? Los primeros libros impresos del siglo XV, muy antiguos, ¿no? Se les llama así, incunables, y valen un montón de dinero. Muy bien, claro, a través de la imprenta, a través de la publicación de libros, se difunde bastante los conocimientos y se puede debatir, ¿no?, muchos argumentos. También la imprenta también cuenta como factor para que se inicie el humanismo, ¿no? La caída de Constantinopla con la migración de intelectuales bizantinos al norte de Italia. Ahora vamos con las características. La principal característica es que los humanistas van a estudiar o van a enfocar su interés en el ser humano. Así es. Claro que sí. Y ese interés por el ser humano en todos sus aspectos, en la forma de pensar del ser humano, en la forma de conducirse socialmente, en la forma de expresarse, en el arte, muy bien, todo ese afán de entender o explorar, ¿no?, al ser humano, se llama antropocentrismo. Muy bien, antropocentrismo, ¿no? Acá se le llama antropocéntrico, ya, bueno, está bien, antropocéntrico o antropocentrismo, ya, todo ese afán por explorar, por conocer. El tema era el ser humano, ¿no? Y en eso se diferencia a la Edad Media, pues, porque en la Edad Media el tema era Dios. Me refiero al tema para investigar, para elaborar libros, ¿no? En la Edad Media el tema era Dios, el tema era la religión, el tema era la Iglesia Católica, ¿no?, la escolástica. Pero como vemos, en el humanismo no. En el humanismo el tema es el ser humano y todos sus aspectos, sus posibilidades, ¿no? Así es. También hay un interés por las culturas clásicas, por Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque los griegos y los romanos también analizaron al ser humano. Claro,
Los griegos y los romanos también analizaron las posibilidades del ser humano a nivel político, social, en el arte. Por algo los griegos y romanos siempre hacían esculturas de desnudos. ¿Por qué los griegos y romanos hacían esculturas de desnudos? A veces uno dice, no, profe, ¿por qué hacen tanto calato? Porque ellos buscaban también la belleza humana. Los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, buscaban la belleza del ser humano. O sea, a ellos les parecía también que el aspecto físico, la belleza, también debía explorarse. No solamente la forma de pensar, sino también la forma de ver al ser humano. Entonces, por eso en el humanismo y luego en el Renacimiento comienzan a elaborarse esculturas de desnudos, que durante toda la Edad Media no se había hecho, porque en la Edad Media, como la gente era muy religiosa, ¿qué ibas a hacer un calato? De inmediato te condenaban de mañoso, de hereje, de Satanás, de Belcebú, de Belial, y con la Santa Inquisición hasta te podían quemar vivo. Entonces, una novedad del humanismo y el Renacimiento, sobre todo el Renacimiento, es que vuelven los desnudos, ¿no? Las esculturas de desnudos. Y eso tiene que ver porque humanistas, ¿no? y renacentistas se fijan bastante en Grecia y Roma, incluso revalorizan la herencia de griegos y romanos. Francesco Petrarca, que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero Francesco Petrarca, por ejemplo, él le gustaba pronunciar frases en latín. En la época que estamos viendo el humanismo, ¿no? Siglo XIV, XV, ya muy poca gente hablaba latín, muy poca gente, excepto la Iglesia Católica, bueno, ¿no? Pero Francesco Petrarca siempre le gustaba pronunciar frases en latín, ¿no? Entonces él de una u otra manera le gustaba el latín antiguo y lo hablaba y lo trataba de difundir. Muy bien, entonces revalorización de las culturas clásicas. Se difunde bastante el humanismo, se difunde bastante en las universidades. Como es un movimiento casi de corte intelectual, el humanismo se difunde bastante en universidades, bastante. Muy bien, dice actitud reflexiva, mundana, claro. ¿Por qué mundana? Porque explora incluso los aspectos negativos del ser humano, ¿no? Sus sentimientos negativos, el odio, el deseo, ¿no? O vistos como negativos en esa época. Desprecio a la Edad Media. Mira, esta imagen es el llamado hombre de Vitruvio, ¿ya? El hombre de Vitruvio, así se le llama. Está muy relacionado con Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci lo utilizaba mucho como referente, ¿no? Un poquito de las dimensiones del cuerpo humano. Sí, se relaciona mucho Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, ¿no? Y ha quedado como símbolo de que es el ser humano el punto de análisis, ¿no? Del humanismo. Muy bien. Representantes, ya. Habíamos quedado que Dante Alighieri era el precursor, ¿no? del humanismo. Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, ¿no? Él es el precursor, claro. ¿Por qué? Porque en La Divina Comedia él mismo se representa, ¿no? El mismo Dante se escribe que baja al infierno, ¿no? Luego al purgatorio y luego va al cielo. Entonces, siendo una obra religiosa, La Divina Comedia, el protagonista no es Dios, el protagonista no es Jesús, el protagonista es él, Dante Alighieri, es un ser humano, ¿no? Un ser humano que baja al infierno, conoce el infierno espectacular, los pecados que cometen los seres humanos, los defectos de los seres humanos, la mezquindad del ser humano, el purgatorio y luego va al cielo, ¿no? La redención. Entonces, por eso, por su obra La Divina Comedia, donde prácticamente se narra él en sus aspectos, ¿no? De sus sentimientos, por eso Dante Alighieri es el precursor del humanismo, su obra La Divina Comedia, ¿no? Luego tenemos acá, claro, el padre del humanismo, Francesco Petrarca. ¿Y por qué es el padre del humanismo? Impulsa bastante el latín, como te mencioné hace un rato, le gustaba mucho leer obras en latín y elaborar discursos en latín, ¿no? Le encantaba eso a Francesco Petrarca, pero también es el primero
en plantear que, en decir que las obras deben estar escritas en los idiomas populares para que la gente lo entienda. Hace un ratito te dije que el latín era el idioma de la gente culta. En la Iglesia Católica todo el mundo hablaba latín, pero cada vez a nivel del pueblo la gente ya no hablaba latín. La gente hablaba lo que se conocía como idiomas vulgares. Muy bien. O sea, el italiano, el castellano, el portugués, el francés, el inglés, el rumano. Entonces, esos idiomas, pero que inicialmente se le llamaba así, ¿no? Lenguas populares, ¿no? Lenguas romances también le decían, ¿no? Y lenguas vulgares. Entonces, Francesco Petrarca se da cuenta que eso es irreversible. Es decir, ya no hay que esperar que el pueblo aprenda latín, porque no lo van a hacer. Lo que tenemos que hacer es escribir las obras en el idioma vulgar, en el idioma del pueblo, para que ellos nos lean, para que ellos entiendan. Eso es lo que dice Petrarca. Entonces es el primero en elaborar una obra en un idioma vulgar, en italiano. Este libro, El Cancionero, muy bien, o Canto a Laura, que era su chica, Canto a Laura, se escribe en italiano. Fue muy criticado, ¿no? Muy criticado porque le decían, no, ¿cómo vas a escribir en un idioma vulgar, pues, ¿no? Te estás rebajando, ¿cómo es posible? No, tienes que escribir en latín, ¿no? El idioma de los cultos, en el idioma, ¿no? Que preserva la cultura, el latín. Pero Petrarca decía, no, yo quiero más bien que la gente me entienda. Y para que la gente me entienda debo escribir en el idioma que ellos hablan. Entonces, el uso de los idiomas vulgares. Así le decían, idiomas vulgares. El italiano, el castellano, portugués, etcétera. El Cancionero, ¿no? Tienes otro libro, África. Muy bien. Entonces, por eso, Francesco Petrarca es el patriarca del humanismo, padre del humanismo, ¿no? Luego tengo por acá a Giovanni Boccaccio. Este personaje es bien curioso. Giovanni Boccaccio tiene varias obras, pero el más famoso es el Decamerón. Acá está, el de ¿por qué? Porque el Decamerón es una obra que explora los aspectos negativos del ser humano. Los aspectos negativos del ser humano. Muy bien, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Entonces lo que pasa es que entonces claro, entonces entonces eh, sí, Giovanni Boccaccio tiene esta obra, el Decamerón. Son 100 cuentos y la mayoría de estas obras del Decamerón hablan de cosas negativas. Hablan, por ejemplo, de infidelidades, engaños, estafas, robos, no, vivezas, como diríamos criollamente, vivezas, ¿ya? Entonces ese es el detalle, ¿ya? Un ratito,
Bien, entonces, como le decía, el Decamerón habla de cosas negativas, pues, ¿no? Y entonces Giovanni Boccaccio habla justamente del aspecto negativo, pues, del ser humano, ¿no? Es bien curioso porque sí, infidelidades, robos, estafas, engaños, cosas pues algunas incluso graciosas, ¿ah? Pero bueno, entonces el aspecto negativo, pero lo escribe. Entonces él explora el aspecto negativo pues del ser humano, ¿no? Entonces así es. Giovanni Boccaccio era también señalado como un hombre medio bohemio, ¿no? Que le gustaban así las fiestas, ¿no? Y él llega a Florencia justo en la época de la peste bubónica, que la peste está en pleno apogeo, ¿no? Terrible. Y entonces Giovanni Boccaccio se encuentra con 10 personas enfermas, 7 hombres y 3 mujeres, 7 hombres y 3 mujeres, ¿no? Y una de esas mujeres se llamaba Pampinea. Para variar, Boccaccio no se enferma, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Hierba mala nunca muere, bueno, en fin. Y entonces, estas 10 personas, los 7 hombres y las 3 mujeres, incluyendo a Pampinea, cada uno de ellos le narra 10 cuentos. De ahí viene el término de Decamerón. Pero justamente, estas personas le cuentan, pues, ¿no? Sus engaños, sus traiciones, sus envidias, y por eso el Decamerón tiene todo ese conjunto de narraciones con aspectos no negativos, ¿no? Pero aspectos así un poco terribles, ¿no? Del ser humano. Muy bien, entonces Giovanni, dime. ¿Lujuriosas? Sí, también lujuriosos, varios, ¿ah? Varios son lujuriosos, sí. Hay película incluso de eso. Bien, vamos a ver acá. Luego tenemos acá acá está el máximo representante, pues, ¿no? Erasmo de Rotterdam. Claro que sí, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Él es el máximo representante porque él hace una crítica a la Iglesia Católica. Pero claro, es una crítica suave, ¿no? No es una crítica abierta, así, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Pero hace de todas maneras, una advertencia, una crítica a la Iglesia Católica en su libro El elogio a la locura, cuyo título real es Elogio a la estupidez, y lo traducen como elogio a la locura, ¿no? Pero ahí hay una crítica ya a la Iglesia Católica. Muy bien. También, por ejemplo, él es el primero en hacer Erasmo de Rotterdam es el primero en hacer un manual de etiqueta social, etiqueta o conducta social, ¿no? Sí. Mori Puerilium se llama. Bueno, como un manual de etiqueta social. Es que la gente era bien cochina. Y no, eso ya te lo mencionaba antes, ¿no? En Europa la gente era bien sucia. Entonces, Erasmo de Rotterdam también explora ese aspecto, el aspecto social del ser humano. Y él hace un manual indicando, por ejemplo, que las personas deben lavarse la mano, que las personas, si van a comer o después de ir al baño, deben lavarse la mano, porque la gente no se lavaba la mano. La gente era bien cochina. Que si vas a estornudar, porque muchas veces comían así en grupo, y si vas a estornudar, hazlo a un costado, porque la gente estornudaba encima de la comida. ¡Fua! Se mandaba encima de la comida y la gente se reía. Ja, 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 hoy mira, ya lo sazonaste, ¿no? Pero Rotterdam decía, todas estas cositas no solamente son incorrectas, sino crean pues enfermedades. Él mismo se dio cuenta. Esto trae inconductas y enfermedades, ¿no? Entonces Rotterdam explora con su libro El elogio a la locura una crítica a la Iglesia, pero también explora el aspecto social, la conducta, ¿no? del ser humano. Ahí tiene su libro Adagios, ¿no? Erasmo de Rotterdam. Su verdadero nombre era Gerardo, hijo de Gerardo, pero parece que no le gustaba, ¿no? Eso de Gerardo, hijo de Gerardo, y se hacía llamar Erasmo de Rotterdam. Otro personaje importante es Nicolás Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo
dice padre de la ciencia política, ¿no? Su frasecita, ¿no? De Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Bueno, en realidad su obra se titula El Príncipe, y Maquiavelo lo que él da un manual para gobernar. Él da un manual para gobernar. Lo que hoy llamarían políticamente incorrecto. O sea, Maquiavelo, él le dedica esa obra El Príncipe a César Borgia, hijo del Papa Rodrigo Borgia, ¿no? Allá en Roma. Entonces él le dedica la obra César Borgia, al hijo del Papa. Entonces el Príncipe, su obra es un manual político, pero políticamente incorrecto. O sea que si el gobernante debe mentir, miente. Si debe manipular, manipula. Si debe, qué sé yo, fomentar la división en ciertos sectores, debe hacerlo. Pero claro, ¿cuál es el fin de esto? Maquiavelo decía, el fin no es hacer esas cosas, esos son los medios. O sea, la mentira, la manipulación, la división, eso es el medio. El fondo es que el gobernante debe gobernar, debe tener una idea de gobierno, y para llegar a esa idea de gobierno, que él mismo decía, que era que su reino sea fuerte, sea próspero, si para lograr eso, entonces tiene que mentir, tiene que manipular, tiene que dividir a los demás, tiene que hacerlo. Pero para que su reino, para que el gobernante se consolide en el poder y su reino sea próspero, ojo, o sea, él no decía que el gobernante, qué sé yo, ¿no?, empobrezca a su ciudad o vuelva miserables a sus súbditos. No. Ahí no estaba la cosa. Él decía, el gobernante debe procurar que su reino sea próspero. Y él, obviamente, ¿no?, se mantenga en el poder. Por eso él dice, ¿no?, el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Que el gobernante se consolide en el poder y que el gobernante sepa que a dónde debe llevar su gobierno y darle prosperidad a su gente. Ese fin justificará los medios, ¿no?, que la mentira, la manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un manual de gobierno prácticamente, pero es obviamente muy cínico, ¿no? Por eso es lo que les digo, ¿no?, políticamente incorrecto, ¿no? Imagínense, si tienes que corromper, corrompe. Si tienes que darle plata a alguien, hazlo. Total, esos medios justificarán si tu reino va a ser próspero. Eso es lo que decía. Ya, claro que sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, Maquiavelo se reiría de aquellos que dicen no a la corrupción, lucha contra la corrupción, él se mataría de risa en su cara, porque le diría, ¿no?, la corrupción sirve siempre y cuando tú sepas qué hacer. O sea, la corrupción no es la que va a gobernar. Yo voy a utilizar la corrupción para llegar a un punto. ¿Cuál es ese punto? Que mi ciudad o país sea próspero. Y si tengo que corromper gente para hacerlo, haré. Pero no es la corrupción en sí, sino un medio, ¿no? Entonces, dime. O sea que la corrupción sería buena en esos tiempos, buena para él, pero la mayoría de corruptos, el dinero no creo que lo van a ir para una. Claro, es que exactamente, vuelvo a repetirte, Maquiavelo no decía, oye, tú vas a ser corrupto para tener plata. No, Maquiavelo decía, tú vas a corromper, pero ¿para qué? ¿Para llenarte el bolsillo? No, tú vas a corromper porque a través de si es que es necesario, ¿no? Él tampoco no decía que a todo el mundo lo corrompa. Si es necesario corromper a alguien para que el gobernante se consolide en el poder y genere prosperidad en su pueblo, hazlo, decía él. Pero tampoco, o sea, él incluso, como dirían ahora, ¿no?, en su manual, él indicaba cómo hacer eso, en qué ocasiones, cuándo y cuándo no, también. Entonces, vuelvo a repetirte, él veía la corrupción, la manipulación como un medio, no como un fin, ¿no? Más o menos para que entiendas, es como, por ejemplo, no sé, ¿no?, es como, por ejemplo, cuando la persona está enamorada, ¿no? Entonces, cuando la persona está enamorada, entonces a veces también miente, ¿no? A veces dice, no, que mira, que por acá voy a faltar a mi clase
por irme con el enamorado o la enamorada, ¿no? Entonces, o qué sé yo, o voy a dar un dinero a alguien para que me reemplace, ¿no? En la clase para yo irme con el enamorado. Eso es corrupción. Eso es corrupción, pero no le está haciendo porque él no le está haciendo porque él quiere ser corrupto, sino está utilizando la corrupción para otro fin. Entonces, a eso se refería Maquiavelo, no la corrupción en sí, sino la corrupción con un medio. Por eso su frase, pues, el fin justifica los medios. Pero la mayoría de corruptos no tienen ni idea de cómo gobernar. O sea, la mayoría de corruptos solamente se quedan en la plata. Y él decía, Maquiavelo decía, no, la corrupción es un medio, no un fin. El que ve la corrupción como un fin, ese sí está equivocado, ¿no? Y caen, pero no les caen. Ni siquiera saben ser corruptos, diría Maquiavelo. Ni siquiera saben ser corruptos. Hasta para corrupto eres mediocre, diría Maquiavelo, ¿no? Muy bien, entonces, como ves, Maquiavelo explora todo lo que tiene que ver con política. Por eso le dicen el padre de la ciencia política, ¿no? Su libro El Príncipe. Y luego por acá otros autores, por ejemplo Antonio de Nebrija, que hace la primera gramática de lengua castellana, porque como hemos dicho, los humanistas tratan de revalorar las lenguas vulgares. Una de esas lenguas vulgares era el castellano. Antonio de Nebrija, primera gramática de lengua castellana. Lorenzo Valla escribe Elegancias de la lengua latina. Giovanni Pico de la Mirandola, este es importante, no lo han puesto acá, pero Giovanni Pico de la Mirandola, él escribe el discurso sobre la dignidad del hombre. Discurso sobre la dignidad del hombre. Y muchos dicen, lo voy a poner acá en el chat, ¿no? La obra de Pico de la Mirandola sobre la dignidad del hombre, de Mirandola. Ahí está. Claro, entonces en ese librito, en ese discurso, muchos dicen que este autor, Giovanni Pico de la Mirandola, él es el que mejor resume, el que mejor sintetiza lo que es el humanismo. Así es, ¿no? En ese discurso sobre la dignidad del hombre. Baltasar Castiglioni también está ahí. También está Ludovico Ariosto con Orlando Furioso, también está ahí. Ludovico Ariosto, no lo mencionó acá, pero yo lo menciono, Ludovico Ariosto. Y luego tenemos acá arribita a Tomás Moro. Tomás Moro fue un canciller de Inglaterra, muy bien, que él escribe su obra Utopía. En su obra Utopía también él analiza los ideales políticos del ser humano, ¿no? Utopía. Muy bien, entonces Tomás Moro. Muy bien, entonces avanzamos. Vamos entonces ahora con el Renacimiento. Ya, el Renacimiento es como el humanismo, solamente que llevado al arte. Sí, porque el Renacimiento también, en el Renacimiento también hay mecenas, que son esa gente adinerada que mantiene artistas, que impulsa el arte, mecenas. En el Renacimiento también estamos en el norte italiano, Florencia. El Renacimiento también se inicia en Florencia, igual que el humanismo. En el Renacimiento también vamos a ver un tratar de entender al ser humano, pero desde el punto de vista del arte, los desnudos, la belleza corporal, física del ser humano también. Entonces el Renacimiento, en pocas palabras, tiene como base intelectual el humanismo. El Renacimiento también revaloriza las culturas de Grecia y Roma, y es más, no solamente los artistas, ¿no?, del Renacimiento buscan el ideal de la belleza humana haciendo desnudos, sino también representan mucho los dioses griegos, mucho a los dioses griegos, a Zeus, a Afrodita, a Ares, o sea, dibujan, pintan, ¿no?, en escultura. Eso era imposible, ¿no?, en la Edad Media. En la Edad Media tú hacías una estatua de Zeus, te tachaban pues
de hereje, ¿no? Te van a quemar vivo en la iglesia, en la Santa Inquisición. ¿Cómo vas a hacer a Zeus? ¿Qué tiene que ver a Zeus acá? Pero en el Renacimiento sí, porque hay ese afán de revalorizar la cultura de Grecia y Roma. Muy bien. Vamos a ver entonces. El Renacimiento se difunde en ciudades, mientras que el humanismo se difundió bastante en universidades, un movimiento intelectual, ¿no? El humanismo. El Renacimiento se difunde en ciudades. Vamos a ver entonces por acá. Ahí está, el Renacimiento, movimiento cultural caracterizado por el interés por el pasado greco-romano, por las culturas clásicas, Grecia y Roma. Se manifestó en las artes plásticas, ¿no? Arquitectura, escultura, pintura, es cierto. Causas del Renacimiento, los mismos que del humanismo: influencia de la burguesía, mecenas, surgimiento de las ciudades, sobre todo del norte de Italia, Florencia. En Florencia empezó. El Renacimiento tiene dos momentos. El 480, que son los años 400 son los años 1400, ¿no? Siglo XV, y el 500, que son los años 1500, ¿no? Siglo XVI. El 400 empieza en Florencia y el 500 es en Roma. Muy bien, vamos a ver entonces características, ¿no? Ahí está. Claro, se basa en el arte clásico, en Grecia y en Roma. Búsqueda de la belleza del cuerpo humano y la naturaleza, ¿no? Como se hacía en la antigua Roma. Temas religiosos y mitológicos, como te digo, van a pintar a los dioses griegos o escenas de los dioses griegos, ¿no? Entonces va a ser recurrente en ellos. El nacimiento de Venus, Zeus, Afrodita, Ares, Heracles, pintaban faunos, exaltación de la figura humana, por supuesto, búsqueda de la serenidad y el equilibrio, ya. Incluso se elaboran nuevas técnicas de pintura también. Vamos a ver entonces por acá. 480, ya. Hemos quedado que el 480, los años 1400, ¿no? El 480 se inicia en Florencia. Tenemos acá Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, por ejemplo, acá hay dos pinturas, ¿no? La de arriba es la primavera, ¿ya? Y la de abajo es el nacimiento de Venus, ¿no? Justamente en la pintura de abajito, el nacimiento de Venus, Venus es Afrodita. Venus es Afrodita. Y esa pintura de abajito es una escena de la mitología griega. Claro, es una escena de la mitología griega donde Afrodita nace de la mutilación de Urano, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado acerca de la mitología cuando Urano se enfrenta a Cronos en el cielo, los dioses, ¿no? Urano se enfrenta a Cronos. Urano era padre de Cronos, ¿no? Cronos, siendo su hijo, se rebela ante su padre Urano. Y Cronos llevaba una guadaña, o sea, un cuchillo y un matachancho, ¿no? Y entonces Cronos le arroja la guadaña a Urano, a su propio padre. No lo mata, pero sí lo castra. Cronos con su guadaña a su propio padre, a Urano, lo castra. Y entonces los testículos de Urano caen del cielo, así dice la mitología, caen del cielo. Imagínate que una escena pues media rara, ¿no? Caen los testículos al mar, y de los testículos, ¿no? Ahí con el mato, con sangre, todo, ¿no? De ahí sale Afrodita, ella, ahí está, ¿no? El cuadrito de abajo. De ahí sale Afrodita, encima de una conchita. Así es. Y Afrodita ya sale adulta, ya sale hermosa, ¿no? Mira, ve, guapa, ¿no? Y vienen este es el dios de los vientos. Este es Céfiro, el dios del viento del oeste, una cosa así, Céfiro. Y este Céfiro es quien le trae ropa, porque nace pues desnuda, ¿no? Afrodita, y grandota. Y entonces viene Céfiro, este dios de acá, dios del viento del oeste, ¿no? Céfiro era homosexual. Claro, porque los griegos, tú sabes que ellos eran muy liberales, pues, ¿no? En sus gustos sexuales.
y Céfiro era homosexual. Igual que Apolo. Apolo también era homosexual. Y es más, según la mitología, ese dios Céfiro y Apolo se pelearon por un muchacho. Mira qué escándalo, ¿qué es esto, Dios mío? La hora loca, ¿no? Entonces Céfiro y Apolo se pelearon por un campesino llamado Jacinto. Se pelearon por Jacinto, qué horror. Bueno, Lorena dice, profe, ahora regreso, ¿no? Parece que no le gustó mucho de eso de los dioses griegos, muy liberales. Lorena dice, no puedo escuchar esto, dice Lorena. Bien, vamos a ver entonces. Sandro Botticelli, entonces, pintor del 400, ahí está, ya representaba escenas de la mitología griega, ¿no? Otro pintor del 400 es Masaccio, ¿no? Tiene su nombre más completo, Donato de no sé qué cosa, conocido como Masaccio. Tenemos dos pinturas de él acá, el tributo, este es el tributo, ¿no? Y esta otra pintura es la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. Muy bien, una escena, ¿no?, bien curiosa esta de acá, ¿no? Adán y Eva siendo expulsados, ¿no? Fuera, fuera, por haber comido la manzana, por haber desobedecido. Largo. Los bota, ¿no?, del paraíso Adán y Eva. Ahora, Adán, vivirás y trabajarás con el sudor de tu frente. Y Adán tuvo que empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer así en la vida? Muy bien, entonces son obras de Masaccio. Ahí está. Luego seguimos avanzando por acá. En lo que es arquitectura, Filippo Brunelleschi. Seguimos en el 400, en Florencia. Justo, esta es la primera obra. Esta es la primera obra del Renacimiento. Esta es la cúpula octogonal de la Catedral de Florencia. Cúpula octogonal, 8 lados, ¿no? Y se dice que con esta cúpula octogonal comienza lo que viene a ser un poquito lo que viene a ser ya la perspectiva, lo que se llama la perspectiva, ¿no? O sea, ya un juego visual en las construcciones. Filippo Brunelleschi. Luego tenemos por acá a León Battista Alberti, que también era arquitecto. Todos ellos son del 480, Florencia. Muy bien, claro que sí. Luego tenemos acá en escultura a Donato di Niccolo, conocido como Donatello. Donato di Niccolo, conocido como Donatello. Muy bien, acá tenemos el David, pero este es el David en bronce. El David en bronce. Muy bien, claro que sí. El David en bronce. Ahí está, de Donatello. Era justamente esta escultura, es la primera escultura de un desnudo. No se habían hecho desnudos, como te repito, desde la época de Grecia y Roma. O sea, prácticamente 1000 años después se volvió a hacer un desnudo en Europa. Y lo hace Donatello, el David de bronce. ¿Por qué decimos el David de bronce? Porque luego hay otro David, también calato, pero es en mármol, que es más famoso que este, ¿ya? Entonces ahí está el David en bronce. Luego tenemos en arquitectura Lorenzo Ghiberti, ahí está, por supuesto. Y luego entramos ya al Cinquecento. El Cinquecento hemos quedado en los años 1500, ¿no? Siglo XVI. Y el Cinquecento se da en Roma. En Roma. Así es, en Roma. Y tenemos acá a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es considerado el máximo representante del Renacimiento. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci no solamente fue artista, pintor, escultor, fue inventor. O sea, fue más allá, fue inventor. De él se le atribuye, por ejemplo, él inventó un traje de buceo, y inventó también un prototipo de tanque,
un prototipo de tanque también, sí. Claro, no como los de ahora que son pues grandotes, ¿no? Pero sí, era una especie de una especie así como de carro de metal pequeño que justamente lo inventó, lo diseñó para las batallas. Prototipo de tanque, traje de buceo, hizo esbozos, ¿no? Planteó para hacer un tipo de helicóptero, también. Entonces era muy creativo, muy creativo y entonces hizo cañones también hizo, ¿no? Entonces tuvo la habilidad, la inteligencia de plasmar su creatividad no solamente en el arte, sino también en objetos, ¿no? Entonces por eso es que se le denomina el mayor representante del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Y en el arte también creó nuevas técnicas de pintura, que ahorita vamos a ver. Su mecenas, y acá tenemos que hablar de los mecenas, porque estos son los más famosos, ¿no? Leonardo da Vinci. Él tuvo dos mecenas, o sea, ¿qué eran los mecenas? Las personas que lo apoyaban económicamente o que lo mantenían, ¿no? El duque Sforza, Ludovico Sforza de Milán. El duque Sforza fue el que lo mantuvo varios años a Leonardo da Vinci. Y justamente para el duque Sforza es que Leonardo da Vinci pinta esta última cena, ¿no? La última, en realidad es la cena, que después ya le dicen la última cena, ¿no? Ahí está, espectacular, con Jesús en medio y los apóstoles ahí, ¿no? Una pintura realmente espectacular y ha quedado ya para siempre, ¿no? En la cultura de la humanidad. Ahí está. Luego por acá tenemos la Virgen de la... Dime. Ajá. Ajá. Claro, ahí vamos, porque ahorita vamos a hablar de la Mona Lisa porque con ella también se inventa una técnica nueva, Leonardo da Vinci. Sí, ahorita vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva está la Mona Lisa. Pero antes de ello, dice que Leonardo da Vinci sufría del síndrome de Asperger, se habla así también, ¿no? Ah, eso sí no sabía. De Asperger no sabía. Lo que sí se sabe es que era homosexual, porque sí, y él tenía su parejita, que le gustaban los chiquillos, su parejita se llamaba Salai se llamaba, y ahí cuando vivía en Milán, el duque Forza a veces le llamaba la atención, porque Leonardo da Vinci engreía mucho al chiquillo, a Salai, se portaba mal, y el duque Forza le decía, no, pero tú qué haces aguantando, no seas tonto. Le llamaba la atención el duque, porque en total el duque los mantenía los dos, ¿no? Entonces le mandé, hazme algo, decía el duque. El duque así le decía, a ver, hazte una pintura, pe. Él es el que le manda a hacer cañones, pe. El duque fue, a ver, te voy a aguantar una guerra, diseñate cañones hoy. Y ya Leonardo da Vinci le hacía caso, ¿no? Porque era quien lo mantenía, pues, ¿no? El duque de Forza, ¿no? Era el mecenas. Así era. Le hizo un caballo de bronce también. Le hizo, no, hazme un caballo de bronce. Tú que eres un genio, un creativo, ya date un caballo de bronce. Le hizo un caballo de bronce, enorme, al duque de Forza. Esta es la Virgen de las Rocas. Esta pintura de acá. Virgen de las Rocas. Aquí está, ¿ve? Aquí está. La Mona Lisa. Cuyo nombre verdadero, o sea, la pintura, ¿no? Es la Gioconda. La Gioconda porque Leonardo le pone como título la Gioconda, porque quien le mandó a hacer fue el duque del Giocondo. Entonces, como le manda a hacer el duque del Giocondo, pues ya la Gioconda, ¿no? Porque el duque le estaba pagando, ¿no? Ese duque del Giocondo me refiero. Y tenemos acá también la Anunciación y la Dama del Armiñón. Ya. Siempre cuando la gente mira la Gioconda, ¿no? Cuando uno la mira, el rostro, parece que estuviera seria, pero cuando uno mira, por ejemplo, sus ojos, su nariz, o su mejilla, o su frente, parece que estuviera sonriendo. Entonces, ese doble efecto de seriedad y a la vez de que parece que se estuviera riendo, era nuevo, nadie lo había plasmado, ¿no? Se conoce como esfumato. Muy bien, vamos a poner acá en el chat, esfumato.
así se llama, esfumato. Ahora, por ejemplo, ya se conoce, ¿no? Ahora tanto, pues se ha desarrollado también, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, tantos siglos. Pero en esa época era algo novedoso, ¿no? Como una especie de engaño visual, ¿no? Tú mirabas, parece que está seria, pero le miras así su ojo y parece que estuviera riéndose, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Está serio o está riendo? Como, no, o me está vacilando. Entonces, ese es el esfumato. Entonces, esa técnica la crea él. Esa técnica la crea él, ¿no? Entonces, por eso es que Leonardo da Vinci es considerado el mayor representante del Renacimiento. Y luego tenemos a Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, ahí está. Miguel Ángel también, muy bueno. Hablamos primero de los mecenas. ¿Quiénes lo mantenían a Miguel Ángel? También dos personajes. Primero, Lorenzo de Médicis, el Magnífico, ¿no? Los Médicis eran banqueros en Florencia, pero eran banqueros que les gustaba el arte, mecenas. Entonces, Lorenzo de Médicis, el Magnífico, lo mantenía a Miguel Ángel Buonarroti. Y luego también lo va a mantener el Papa Julio II, con quien termina peleándose, dicho sea de paso, pero durante muchos años lo mantuvo, Papa Julio II. De Miguel Ángel tenemos pintura y escultura espectacular también. Por ejemplo, esta escultura La Piedad, ¿no? Donde está la Virgen María cargando el cadáver de Jesús. Espectacular, ¿eh? O sea, uno lo mira de noche y parecen que fueran dos personas reales, ¿no? Espectacular. Hay una copia de esta escultura aquí en Puno, en el Perú. En Puno hay una copia de esta, casi idéntica, de La Piedad. Y este es el David, pero de mármol, porque recuerda que hace un ratito hablamos del David de bronce, de Donatello, ¿no? El primero desnudo, ¿no? Renacimiento. Este es el David, pero de mármol, enorme, de más de 3 metros, ¿ya? Y cuando se inaugura esta estatua del David de mármol, lo criticaron a Miguel Ángel, porque está pues en una iglesia, ¿no? Y entonces, como en una iglesia va a haber un calato de este tamaño, ¿no? Entonces le pidieron que le ponga, que le tape sus genitales, ¿no? Y Miguel Ángel dijo, no, ya lo hice así, si no lo rompo, ya, entonces él le pidieron, porque, ¿no? Imagínate, ¿no? Estás ahí paseándote en la iglesia, ¿no? Ave María, yo pecador, creo en Dios todo, pues yo culpable, no, por favor, no voy a tener pensamientos pecaminosos. Estás así y lo miras al calato, oh, ¿qué es esto? No puede ser, ¿no? Entonces le dijeron, ponle ropa, pero Miguel Ángel dijo, no, así nomás, tápense los ojos, ya está listo. Muy bien, y luego también, bueno, creo que no está acá, pero también el Moisés. Otra escultura de Miguel Ángel es el Moisés. Y el Moisés lo hace para la tumba del Papa Julio II, ¿no? A quien él durante mucho tiempo el Papa lo había mantenido, fue su mecenas, ¿no? El Papa Julio II. Cuando muere el Papa Julio II, pese a que estaban peleados, bueno, fallece, pero no, Papa Julio II, Miguel Ángel hace la estatua de el Moisés, ¿no? Espectacular también. Esta es en la Capilla Sixtina, y aquí es donde viene la pelea con el Papa Julio II, porque el Papa Julio II lo contrata a Miguel Ángel para que pinte la Capilla Sixtina, la capilla de San Sixto, pero de la siguiente manera, que pinte toda la capilla, o sea, todo el interior. Ya. Entonces, la idea era la siguiente, que en el techo, en la bóveda, en el techo de la capilla, pinte el Antiguo Testamento. En las paredes laterales de la capilla pinte el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios. Y en lo que viene a ser el altar, en esa zona, pinte el juicio final. Esa era la idea. Bien. Entonces Miguel Ángel pidió un tiempo, pues, ¿no? Obviamente un par de años, por lo menos, ¿no? Así dijo, un par de años, pues. Ya, listo. Y dice que habían pasado como 3 años y no había avanzado mucho, pues. Y entonces el Papa Julio II le llama la atención, pues. Imposible, mira, te estoy manteniendo, no avanzas. ¿Cómo le habrá llamado la atención, no? Que Miguel Ángel se enoja y le dice, ¿sabes qué? Si, señor Papa, ¿usted cree que es fácil?
Hágalo usted, pues, ahí está la pintura, usted qué fácil. Hágalo, pues, termínelo, pues. Qué facilidad. Hágalo usted. Y lo dejó. Y solamente había pintado el techo, o sea, el Antiguo Testamento. Contrataron a otro pintor, porque se resintió, se gritaron, todo, pero y Miguel Ángel se fue. Era renegón, dice Miguel Ángel. Miguel Ángel era renegón. Se fue, y el Papa Julio II contrata a otro, a Rafael Sanzio, que también por ahí lo vamos a ver. El divino, le decían, Rafael Sanzio hace las zonas laterales, que era el Nuevo Testamento. Y se muere el Papa Julio II, como les dije, Miguel Ángel hace la estatua del Moisés, ¿no?, en la tumba de ese Papa. Y el siguiente Papa, Clemente, lo llama y le dice, Miguel Ángel, ya mira, solamente falta el altar, pues, termínalo, pues, tú iniciaste esto, termínalo. Y entonces Miguel Ángel hace la pintura en el altar, que es el juicio final, que es espectacular, el juicio final. Muy bien, entonces, en el techo, en la bóveda, está esta escena, ¿no? La creación de Adán, ¿no? La creación de Adán, Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina. Ya. Obviamente aquí, dos cositas para ver, ¿no? Bueno, espectacular. Dos cositas. Lo criticaron porque Adán tiene ombligo. Dicen, pero ¿cómo va a tener ombligo si no ha tenido madre? Pues no lo están creando. La gente pues, siempre busca la sin razón para fregar, pues, ¿no? No, que cómo va a tener ombligo. Nada, gente buscando la quinta pata al gato, ¿no? Ya, ahora, pero ¿cuál es el otro dato? Era la primera vez en la historia del cristianismo, y creo que de la cultura occidental, muchachos, era la primera vez que alguien representaba a Dios. Porque eso estaba prohibido. O sea, Dios, ¿cómo? Dios es Dios, pues, punto, ¿no? Ya bastante hiciste con representar a Jesús, ¿no? Ya bueno, porque Jesús fue hombre, ¿no? Ya listo, represéntalo a Jesús. Pero es la primera vez que alguien representaba a Dios. Y entonces ahí está Dios. ¿A quién te recuerda Dios? ¿En quién se pudo basar Miguel Ángel para pintar a Dios? Mira, ve. ¿A quién te recuerda? ¿Te recuerda? Claro, muy bien. Alessandro dice, profe, Zeus. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, para que veas hasta qué punto los artistas, la gente de esa época del Renacimiento, ¿no?, y del humanismo, buscaban revalorizar lo griego, que su primera referencia a una deidad era una deidad griega, ¿verdad? Claro, lo representa como Zeus, solamente le falta el tridente nomás acá, ¿no? Espectacular, muy bien. Y este es Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ¿no? Cuando, creo que no está acá, ¿no?, pero bueno, cuando Miguel Ángel pinta el juicio final, es una escena espectacular. Ahí Jesús, ¿no?, las almas que se salvan, las almas que van al infierno, ¿no? Y dentro de las almas o de los humanos que van al infierno, ojo, que está en el altar, de la Capilla Sixtina, en el altar está el juicio final, ahí donde el cura está haciendo la misa, la gente está viendo para rezar, ahí está el juicio final. Y entre las personas condenadas hay una escena casi de orgía, o sea, una escena de donde están teniendo relaciones, pues, prácticamente, ¿no?, personas desnudas, ¿no?, hombres y mujeres. Entonces, cuando inauguran el juicio final, le llamaron la atención a Miguel Ángel. Le dijeron, Miguel Ángel, ¿cómo vas a pintar acá esta escena, ¿no?, con estos calatos? Casi una orgía, mano. No, pues está mal, ¿no? Imagínate, acá la gente viene a rezar, acá la abuelita está rezando y la abuelita se va a asustar con esto, pues, no, la gente no se va a concentrar, se van a olvidar el Padre Nuestro, van a confundir el credo con el Ave María. Entonces, ponle ropa, ponle aunque sea un chorcito, pues, ponle un chavito, aunque sea, pues. Y no, dice, mira, yo terminé. O sea, a lo tupe, ahí está, sobra un poco de pintura, a lo tupe. Miguel Ángel era renegón, pues. No, yo ya acabé mi trabajo, no molesten. Miguel Ángel se va. Y a quien traen para que le ponga ropa es a Rafael Sanzio, a él, al quien estamos viendo acá. Bueno, su pintura, ¿no? O sea, Rafael Sanzio siempre, ¿no?, venía a reemplazar a Miguel Ángel, ¿no? Le pasó 2 veces en la Capilla Sixtina de Rafael Sanzio, ¿no? Bueno, esta es la pintura de Rafael Sanzio. El divino, le decían a Rafael Sanzio.
¿no? Esta es la escuela de Atenas. La escuela de Atenas. Al fondo se supone que están Sócrates, no, perdón, está Platón y Aristóteles al fondo. Platón y Aristóteles. Preguntas. Ya, listo. Vamos a resolver las preguntas, chicos, de una vez. Ya, a ver, de todo lo que hemos hecho, lee y pon tus claves. Por favor, lee y pon tus claves, ¿ya? Lee y pon tus claves. Ya, pongan sus claves. No importa que nos equivoquemos, chicos. Justamente estamos para aprender. Pongan nomás sus claves. Pongan nomás, chicos.
A ver, chicos, empezamos entonces. Dice, a ver, dice la pregunta 1, ¿verdad? Ahí Juan, por ejemplo, ha puesto sus claves, Aarón también. Vamos a ver. 1. Se denomina a la revalorización del hombre como ser consciente y su correspondiente estudio durante el humanismo. Todo lo que es el análisis del ser humano y sus posibilidades, antropocentrismo, ¿verdad? 1 casa, vamos a poner acá. 1 casa. 2. Las culturas revaloradas por los intelectuales humanistas, griega y romana, ¿verdad? Las culturas clásicas. 2 dedo. Siguiente. 3. Acontecimiento que ayudó al enriquecimiento cultural del norte italiano. La caída de Constantinopla, en el sentido que cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y gran parte de los estudiosos bizantinos, con toda la herencia de Grecia y Roma, se van al norte de Italia, ¿no? A Florencia, Venecia, Milán. Claro que sí. La caída de Constantinopla. 3 casa. 4. Familia relacionada a la actividad de mecenazgo en Florencia. A la actividad del mecenazgo, ¿no? En Florencia. Ahí están los Médicis, claro. Lorenzo de Médicis, ¿no? Que fue mecenas de Miguel Ángel. Médicis, 4 dedos. ¿Cómo queda entonces la primera columna, no? Mira, acá están las claves en el chat. 1 casa, 2 dedos, 3 casa, 4 dedos. 1 casa, 2 dedos, 3 casa, 4 dedos. Vamos con la segunda columna. Vamos con la segunda columna. 5. La invención de la imprenta es importante para el humanismo por la imprenta, ¿no? De Johannes Gutenberg. Ya permitió la difusión del conocimiento, ¿verdad? 5 casa. 5 casa. 6. Dice, ciudad europea donde se da inicio al movimiento humanista. Tanto el humanismo como el Renacimiento se inician en la misma ciudad, en Florencia. 6 casa. 7. Denominado como el patriarca del humanismo. El patriarca o padre del humanismo, ¿no? Es Francesco Petrarca. 7 besos porque empezó la revalorización de las culturas clásicas. Así es. Y escribió una primera obra en lengua vulgar, ¿no? En italiano, ¿no? Su cancionero. 7 besos. 8. Considerado como el máximo representante del humanismo. Erasmo de Rotterdam, ¿no? 8 besos. 8 besos. Vamos a poner acá 8 besitos. Muy bien, entonces ahí está la segunda columna en el chat. 5 casa, 6 casa, 7 besos, 8 besos. Vamos con el segundo bloque, muchachos. Ahí está. Y mira, en este segundo bloque tenemos, preguntas deco. Preguntas deco, ¿ah? Las preguntas que tú ya tienes también que empezar a resolver. Ya, listo. Vean por favor y pongan sus claves. Lean y pongan sus claves.
A ver, entonces, vamos a resolver. A ver, veo que acá han puesto sus claves. Arlene, Aarón. Vamos a ver entonces. Dice así. 9. Ciudad centro durante el 480 renacentista. Recuerda que el Renacimiento tiene dos momentos. 480 con sede en Florencia, 480-1400, siglo XV. 500, sede en Roma, años 1500, siglo XVI, ¿no? 1480 es Florencia, 9 besitos. Siguiente, 10. Durante el Renacimiento pintó El nacimiento de Venus y Primavera, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, 10 casas. Siguiente, 11. Se le atribuye la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Se le atribuye la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Esa es la primera obra del Renacimiento, ¿no? Filippo Brunelleschi, 11 dedo. Filippo Brunelleschi, 11 dedo. 12. Autor de La Última Cena y Virgen de las Rocas. Leonardo da Vinci, pues. Leonardo da Vinci, 12 dedo. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 9 beso, 10 casa, 11 dedo, 12 dedo. Muy bien, así es. Vamos con las preguntas de eco, mira. Vamos con las preguntas de eco, ¿ah? Ahí están las preguntas de eco. Se llaman así, preguntas de eco, desarrollo cognitivo. Preguntas para relacionar, entre otros. Listo, entonces, a ver, la 13 dice, en el desarrollo del movimiento humanista, las obras, discursos sobre la dignidad del hombre, cuyo autor es, puntos suspensivos, y Orlando Furioso, que corresponde a. Ya, el discurso sobre la dignidad del hombre, me parece que lo puse en el chat, es de Giovanni Pico de la Mirandola. Ya. Y Orlando Furioso es de Ludovico Ariosto. Sería 13 dedo. 13 dedo. 14. Con respecto a la escultura en el Renacimiento, el llamado David de bronce, o sea, el primer David, el primer desnudo, corresponde a puntos suspensivos. Y el Moisés, ubicado en la tumba del Papa Julio II, tiene como autora el primer David, el primer calato en bronce, ese es de Donatello. Donato di Niccolò, Donatello. Y el Moisés es la escultura que hace Miguel Ángel para el Papa, claro, para el Papa Julio II, que durante mucho tiempo fue su mecenas. Miguel Ángel. Donato di Niccolò, Donatello, Miguel Ángel Buonarroti, ahí está. 14 dedos. Siguiente, 15. Lo verdadero y lo falso con respecto al humanismo. Siglos XV y XVI. Es. A ver. El humanismo. ¿Se inició en Florencia? Sí. Francesco Petrarca escribió en lengua romance, en italiano. Claro, fue el primero en hacerlo. Entonces, las dos primeras son verdaderas. De ahí dice, revalorizó las culturas clásicas. Claro. Erasmo de Rotterdam. Escribió Erasmo de Rotterdam. Adagios, está bien, ver todas son correctas. 15 agüita. 15 agüita. Ya está. Muy bien, listo. Entonces ya están las preguntas de eco. Ahí están las claves en el chat. 13 dedo, 14 dedo, 15 agüita. Continuamos. Reforma protestante. Ya. Mira, así como
Así como se estaba viendo, ¿no? Una nueva forma de entender al ser humano, una nueva forma de entender el arte, una nueva forma de entender la realidad, también se va a explorar una nueva forma de entender la religión. Y entonces ahí va a haber bastantes críticas a la Iglesia Católica. Y las críticas van a ser muy fuertes, al extremo que el cristianismo se va a dividir. Entonces van a aparecer nuevas religiones, muchas de ellas impulsadas también por la burguesía, como una nueva forma de interpretar el cristianismo, ¿no? Entonces la Reforma protestante marca la división de la Iglesia Católica. Ahí lo tenemos. Una de las causales de por qué se da la Reforma es porque la Iglesia Católica estaba en crisis. Me refiero a que se veían y observaban muchos casos de corrupción. Habían papas que eran muy degenerados, incluso Papa Alejandro VI, por ejemplo, ¿no? Entonces, causas, acá está: corrupción del clero, desprestigio del papado, claro que sí. El pretexto, el detonante para que se inicie la Reforma fue la llamada venta de indulgencias. El Papa León X, como necesitaba dinero, autoriza la venta de indulgencias. ¿Qué significa eso? Las indulgencias son el perdón. Las indulgencias son el perdón. O sea, los curas vendían un documento que era la indulgencia para perdonar tus pecados. Tú podías ser violador, podías ser asesino, delincuente, pero si tú comprabas esa indulgencia, ese papelito, se te perdonaban tus pecados. Listo, ya tienes tu lote en el paraíso con San Pedro. Obviamente eso es corrupción, porque no se está valorando la fe ni el arrepentimiento. Lo que se está valorando es el dinero. El Papa León X autoriza la venta de indulgencia. Entonces, ya la Iglesia Católica, repito, estaba siendo criticada por escándalos, papas degenerados, muy bien. Ya esta venta de indulgencias es el detonante. ¿Dónde empieza la Reforma? En Alemania, con el famoso Martín Lutero. Precursores, sí. Este precursor es bien famoso, John Wycliffe. John Wycliffe fue el primero en plantear la libre interpretación de la Biblia. O sea, John Wycliffe decía que no era necesaria la Iglesia Católica. No, si tú tienes fe y lees la Biblia, que es la palabra de Dios, vas a tener contacto, digamos, vas a poder canalizar bien tu fe hacia el Señor. No necesitas la Iglesia Católica. La fe, leer la Biblia, que es la palabra de Dios, listo, puedes realizar tu fe. Entonces, obviamente la libre interpretación de la Biblia ataca directamente a la Iglesia Católica, porque le está quitando validez como institución, ¿no? Entonces, si no es necesaria la Iglesia, entonces que no exista, pero por eso es que la Iglesia excomulga a John Wycliffe y a sus seguidores. Uno de sus seguidores de Wycliffe era Jan Hus. Jan Hus, por ejemplo, traduce la Biblia al checo. Claro, porque como Wycliffe dice que la gente lea la Biblia, entonces hay que traducir la Biblia a los idiomas romances, pues, a los idiomas populares. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés y su seguidor Jan Hus traduce la Biblia al checo. Bueno, a los seguidores de Wycliffe, como Jan Hus, les decían lolardos, ¿no? Pero bueno, ya. A Jan Hus sí lo atrapan y lo queman vivo en el tribunal de la Inquisición. Muy bien, otro reformista, Savonarola, Rotterdam, ¿no? Sus críticas pero más suaves. Ahí está, la Iglesia Martín Lutero, él inicia la Reforma. Luego está Juan Calvino y Enrique VIII. Sí, acá empieza, en lo que hoy es Alemania, el CIRG, con Martín Lutero. Calvino en Suiza, hugonotes en Francia, anglicanos en Inglaterra, presbiterianos en Escocia. Mira cuántas religiones aparecen. Antes todos eran católicos, ¿ah? Antes todos eran católicos. Ahora diferentes variantes de cristianismo. Muy bien. De esa manera, la Reforma en Alemania. Ajá. Martín Lutero, acá lo tenemos, publica sus 95 tesis. Muy indignado por la venta de indulgencias, ¿no? Donde se traficaba y no se valoraba ni la fe ni el arrepentimiento. Publica sus 95 tesis.
el emperador Carlos I, o Carlos V, es el mismo, Carlos I convoca una reunión, la Dieta de Worms. Carlos I quería que Martín Lutero pida disculpas y se reintegre a la Iglesia Católica. Carlos I no quería problemas. Pero en la Dieta de Worms, Martín Lutero se reafirma en sus denuncias, así es, y el Papa León X lo excomulga y lo condena a muerte. Hay un príncipe alemán, Federico de Sajonia, que lo va a proteger a Martín Lutero. Lo protege. Y entonces va a aparecer una situación bien peculiar. El emperador del CIR, Carlos I, Carlos V, es católico, pero los príncipes alemanes, y uno de ellos, ¿no?, Federico de Sajonia, está protegiendo a Lutero. Los príncipes alemanes, para oponerse al emperador Carlos I, los príncipes alemanes se convierten al luteranismo, a la religión de Martín Lutero. Entonces, un problema religioso en realidad es un problema político. El emperador Carlos I, Carlos V católico y los príncipes alemanes luteranos. Martín Lutero, que cree en la libre interpretación de la Biblia, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Muy bien, así es. Sin embargo, se convoca una nueva reunión, una nueva dieta, Éspira. Igual, Martín Lutero se reafirma en sus ideas. Hubo una tercera dieta, la de Augsburgo. El emperador Carlos I en verdad no quería problemas, de una u otra manera quería convencer a Martín Lutero, a los príncipes alemanes que regresen, ¿no?, al catolicismo, pero no. En la dieta de Augsburgo, el seguidor de Lutero, Melanchthon, propone los principios luteranos, ¿no?, la confesión de Augsburgo, principios luteranos. Y empieza la guerra religiosa entre el emperador y los príncipes alemanes. El emperador va a tener la Liga de Nuremberg, católicos, y los príncipes alemanes la Liga de Esmalcalda. Finalmente llegan a una especie de empate y firman la Paz de Augsburgo, donde cada príncipe alemán elige la religión de él y de su reino. Tolerancia religiosa, ¿no?, porque se reconoce entonces la existencia del luteranismo. ¿Qué nos dice la doctrina luterana? La fe como medio de salvación. La fe y solo la fe, como diría Cuto Guadalupe. La fe, lo más bonito de la vida. Ya está, la fe. ¿Tú tienes fe? Ya está. Entonces te vas a salvar. ¿Listo? Por ejemplo, los católicos demostramos la fe ¿cómo? Por ejemplo, a través de acciones. Para Lutero no. Bastaba con tu fe, tu verdadera fe, te vas a salvar. También, por ejemplo, claro, la libre interpretación de la Biblia, que los curas puedan casarse, solamente válidos 3 sacramentos, ¿no?, bautismo, Eucaristía y penitencia. Se niega el culto a las imágenes también. Acá tenemos 2 personajes más, Juan Calvino y Enrique VIII. Juan Calvino, él también forma su propia iglesia calvinista en Ginebra, con apoyo de la burguesía de esa ciudad. Incluso Calvino va a gobernar en lo que se llama el consistorio, ¿no?, un estado teocrático pero con apoyo de la burguesía. La principal novedad de Calvino es que él habla de la predestinación, o sea, él dice que uno debe tener fe, claro, pero al final Dios es el que escoge. Tú debes tener fe, pero eso no significa que te vas a salvar. Dios sabrá elegir quiénes se salvan y quién no. Esa es la predestinación. Dice, ten presente que los calvinistas recibieron diferentes designaciones. Por ejemplo, los calvinistas en Francia, hugonotes se les llamaba. Calvinistas en Inglaterra, puritanos, y calvinistas en Escocia, presbiterianos, ¿no? Por país cambiaban de nombre los calvinistas. Ahí está la predestinación. Claro que sí. Y el anglicanismo de Enrique VIII. Enrique VIII era un rey muy ambicioso que aprovecha la debilidad de la Iglesia Católica para fundar su propia iglesia en Inglaterra. Enrique VIII puso como pretexto, él estaba casado con la española Catalina de Aragón, que no le había dado hijos. Enrique VIII pidió el divorcio. Él quería separarse de Catalina de Aragón. Como el Papa Clemente VII no le permitió el divorcio, entonces él dijo, ya, entonces creo mi propia iglesia. En realidad él quería zafarse.
de la influencia de la Iglesia Católica. En el acta de supremacía, Enrique VIII crea su Iglesia Anglicana, claro que sí, y su hija Isabel, acá está, o Elizabeth, ¿no?, la reina virgen, ella consolida el anglicanismo con el acta de uniformidad. Ahí está Enrique VIII, entonces tomó como pretexto que el Papa Clemente no le permitió el divorcio de Catalina Aragón, funda su propia iglesia, acta de supremacía, la Iglesia Anglicana. En la Iglesia Anglicana, el jefe de esa iglesia es el rey, en este caso Enrique VIII. Por ejemplo, hoy en día la Iglesia Anglicana existe, ¿y quién es el jefe de la Iglesia Anglicana? La reina Isabel II, ahorita pues no, la reina Isabel II, jefe de la Iglesia Anglicana, ¿ves? Enrique VIII, su hija Isabel consolida el anglicanismo con el acta de uniformidad. Claro que sí. Otras corrientes, sacramentarios, anabaptistas, antitrinitarias, ¿no? Bueno. Contrarreforma. La Iglesia Católica responde a la aparición de nuevas variantes del cristianismo. Y la contrarreforma tiene dos sustentos. Bueno, acá nos ponen el debate doctrinario. El Concilio de Trento, donde los clérigos católicos se reúnen, ratifican, por ejemplo, la validez de los 7 sacramentos, eliminan la venta de indulgencia, establecen los seminarios para preparar a los curas, establecen el índex, la relación de libros prohibidos que no deben leer los católicos, impulsan el Tribunal de la Inquisición para perseguir a los herejes, ¿no? Todo eso se hace en el Concilio de Trento. Y San Ignacio de Loyola, el Papa Paulo III convoca el Concilio de Trento. Ahí están los acuerdos, a ver, ratifica la autoridad papal, se rechaza la predestinación, seminarios para preparar a los curas, válido los 7 sacramentos, y San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, los jesuitas. Muy importante la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús va a apoyar bastante a la defensa de la Iglesia Católica. Muy bien. Vamos a ver entonces. Y vamos ahora a las preguntas para acabar, ¿ya? A ver entonces, chicos, vamos a resolver estas preguntitas ya para ir acabando. Muy bien. A ver, dice. A ver, pongan sus claves. A ver, pongan sus claves, chicos, pongan sus claves. Alessandro ponía en el chat, profe, ¿pagas por perdonar? Sí, la venta de indulgencia será eso, Alessandro. La venta de indulgencia autorizada por el Papa León X. Tú eras un asesino, un desgraciado, ¿no? Pero tú comprabas tu indulgencia, tu papelito, listo, ya está. Ya está, ya eres santo, compadre, ya está, ya sacaste tu lote en el cielo. Con la venta de indulgencia se traficaba con la fe. Por eso Martín Lutero lo denuncia y publica sus 95 tesis. Pongan sus claves. Exacto, comprabas tu perdón. Por más delito que, así era un asesino, has matado gente, no importa, compra tu indulgencia, no, mano, ya está, listo. Entonces, se trafica con la fe, ¿no? Pongan sus claves.
A ver, chicos, vamos entonces. Dice 16. Personaje que planteó la libre interpretación de la Biblia. Sus seguidores eran llamados los lardos. El primero que planteó la libre interpretación de la Biblia, con la fe, leyendo la Biblia, no necesario la Iglesia Católica, es John Wycliffe. 16 dedos. 17. Dice, considerado como uno de los precursores de la Reforma en Europa. Jan Hus, que era seguidor de Lutero, pero Jan Hus tradujo la Biblia al checo. 17 casa. Siguiente, 18. Acontecimiento que marque el inicio de la reforma religiosa en Europa. La publicación de las 95 tesis por Martín Lutero. 18 casa. 19. Reino europeo en el cual se inició la reforma. Bueno, Martín Lutero publica las 95 tesis en Wittenberg, eso es Alemania, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. 19 dedos. Muy bien, entonces mira las claves de la primera columna, ahí están en el chat. 16 dedos, 17 casa, 18 casa, 19 dedos. Vamos con la segunda columna. 20. El objetivo que perseguían los príncipes alemanes al apoyar a Martín Lutero era, bueno, más que la fe, porque en realidad no era tanto eso, ¿no? Claro, ellos apoyaban, decían que apoyaban a Martín Lutero, que la fe como salvación, todo lo que tú quieras. Pero era también unirse en torno a Martín Lutero y al pueblo y oponerse al emperador Carlos I, ¿no? Disminuir la influencia política del catolicismo y del emperador Carlos I o Carlos V. 20 besos. (21) Protector de Martín Lutero luego de la dieta de Worms es protector de Martín Lutero luego de la dieta de Worms es Federico de Sajonia. 21 dedos. 22. Sumo pontífice que excomulgó a Martín Lutero, el que había autorizado la venta de indulgencias, León X. 22 besos. Siguiente, 23. En los inicios de la Reforma Protestante, la liga que formaron los príncipes protestantes para enfrentar a Carlos I, Carlos V. A ver, Carlos I formó la Liga de Nuremberg y los príncipes alemanes formaron la Liga de Esmalcalda. 23 dedos. 23 dedos. ¿Cómo queda entonces la segunda columna, no? Ahí están las claves en el chat, mira, ve. 20 besos, 21 dedos, 22 besos, 23 dedos. Muy bien, ahí está. Bien, muchachos, entonces vamos a llegar hasta acá con Historia Universal. Tomamos 5 minutos y de ahí retornamos con Cívica. ¿Ya? Listo, muchachos, 5 minutos.